Sí, ya la tengo. Usted me tiene. ¿Y a usted quién? ¿Pero qué es eso? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este programa especial sobre el estreno, el esperadísimo estreno que tiene muchas aristas, como iremos viendo más adelante en el programa, del estreno de la nueva película de Superman. Así que, pues, empiezo presentando a quienes me acompañan en esta mesa. Le agradezco muchísimo a Violeta Moreno, mi querida colega, compañera aquí en Milenio, reportera, periodista de espectáculos, y que, bueno, nos va a presentar el material especial que hizo sobre la película, entrevistando al actor, a David Corenswet, y al director James Gunn. Saludo también, le agradezco mucho a Momo Nerd, creador de contenido desde hace 8 años, administrador financiero, lasallista de profesión, devorador de la cultura pop por devoción, Godín, dice, Godín por las mañanas, cinéfilo, gamer por las noches, fan, como muchos de los que estamos aquí, fan de los cómics desde que aprendimos a leer. Gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Y Arturo Ayala, otro invitado, Arturo Ayala Margain, productor, guionista y cinefotógrafo freelance, imparte clases de cine y fotografía en el TEC de Monterrey, allá en el campus Santa Fe, con estudios de comunicación en la Universidad Iberoamericana, con posgrado en producción, dirección y cinematografía en la UCLA, me imagino. Trabajó para Videocine y Warner Bros. Arturo, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, pues, como ven, pues tenemos a expertazos en el tema, así que algo bueno saldrá de esta conversación sobre el estreno de la nueva película de Superman. Y vamos a empezar, quiero empezar con que hagamos un primer apunte general de qué nos pareció la película, qué les pareció la película, y ya después estaremos desglosando a partir de qué tenemos esa percepción, esa idea de la película que vimos. Comenzamos contigo, Violeta. Mira, justamente tuve la oportunidad de verla en Brasil, en Río de Janeiro, en uno de los lugares en donde fue precisamente el tour para promocionar la película. De primera instancia, yo creo que fue una película que disfruté mucho, que al ver la nueva visión de un James Gunn que quería pues llegar al nuevo mundo de DC y pues de alguna manera un Superman muy distinto a los que hemos visto anteriormente. Entonces eso me gustó, creo que así, de cuando empecé a verla fue como este Superman David Corenswet es el ideal para interpretarlo, me gustó lo que hizo, creo que el cast está muy bien armado, pero ¿sabes qué? Que cuando salgo de la sala
me quedé con ganas de aterrizar más a los personajes. Por ejemplo, una Rachel Brosnahan con Lois Lane, como que me faltó verla más en acción. Y bueno, un Nicholas Hoult interpretando a Lex Luthor me encantó, creo que es maravilloso. Entonces, se me fue muy rápido la película. Debo decir que la disfruté tanto que también me faltó que cerraran más con los personajes, que pudieran abarcar más acerca de cada uno, pero creo que Superman en sí, para mí, está muy bien porque me cambia el panorama de lo que habíamos visto antes. Un Superman más humano, un Superman muchísimo más bondadoso, alegre, como en los cómics. Regresamos a los cómics, ¿no? Y ya no está tan oscuro como lo veíamos con Henry Cavill, que lo amo, pero yo creo que disfruté muchísimo más a David Corenswet. Ese es mi... Gracias, Violeta. Arturo. Pues yo tengo sentimientos encontrados, te voy a ser honesto, porque hay cosas, como fan del personaje de Superman desde hace muchos años, hay cosas que no me gustaron mucho. Como, no quiero empezar a hacer ese tipo de comparaciones con el Snyderverse ni nada. Aquí es libre, aquí es libre. Aquí estoy hablando de que cuando la fui a ver con cero expectativas, es decir, no quiero prejuzgar la película. Como fan del héroe hubo cosas que no me gustaron, tengo que admitirlo, y yo creo que para muchos fans del héroe a lo mejor no les va a gustar tampoco demasiado. Pero a nivel cinematográfico, creo que a nivel cinematográfico ya era hora de que el universo de DC, especialmente Warner Bros. Y todo lo que es el género de la película de superhéroes, ya le diera un nuevo giro a la imagen, y creo que en ese sentido sí tiene sus aciertos, lo voy a decir. Regresamos a una visión mucho más optimista, regresamos a una visión mucho más ligera. Volvemos vaya, aquí sí ya diré, tengo mis temas con el estilo que tiene James Gunn para Superman. Yo creo que vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo. Entonces, por eso esos son mis 2 puntos. Perfecto, Arturo, gracias. Momo. Pues mira, ahora sí que, parafraseando un poquito a Christopher Nolan en The Dark Knight, no es el héroe que queríamos, pero es el héroe que necesitamos en estos momentos, tanto los fans de DC, tanto los fans de los superhéroes. Creo que es una película que no es perfecta, pero que era la que necesitábamos en este momento para volver a confiar en DC, volver a confiar un poquito más en los superhéroes, para tal vez luchar un poquito contra la fatiga que hay de superhéroes. Lo decía James Gunn en algún momento, no es la fatiga tal cual de los superhéroes, es las historias. Aquí, si bien, como dice Arturo, hay algunas fallitas, creo que al final del día es una historia entretenida, que puede ser entendida por todas las personas y no nada más solo por los fans de los cómics. Entonces eso lo agradezco bastante porque ya la vi en 3 formatos y en los 3 formatos está increíble. IMAX, 4DX y Macro. Muy bien, Momo. Bueno, pues me toca a mí. Coincido, creo que coincido en lo que están diciendo. En otras palabras, yo diría, no es la gran cosa, pero no estuvo tan mal. Podría haber estado peor. Para las expectativas que venían, para el hate que se le lanzó a la película y al actor durante meses, que yo creo que error de mercadotecnia de los productores, pues venía muy a la baja. Y la verdad, como me pasó con la actriz de Blancanieves, creo que David Corenswet lo hace lo mejor que puede y lo saca adelante. No está tan mal. Y sí, muchas de las cosas que se dijeron en el camino, en los meses, sí estaban muy pasadas, que no se sienten en la película, pero pues de todo esto vamos a platicar un poco más adelante. Por lo pronto, vamos a ver un poco del tráiler de la película, o si quieres vamos a ver un adelantito de la entrevista que le hiciste al actor. Corenswet, claro que sí, vamos a ver un adelanto en la parte de Milenio Televisión. We know this is a new Superman, but did you base it on a previous Superman, or did you want to give him a nod, like a tribute to other Supermans, maybe? I think the Superman that James had written was inevitably its own version and a new exploration of the character. I really had a great time as I was auditioning for the part. I watched each of the first big screen iterations. I watched Christopher Reeve's Superman, Brandon Routh's Superman, and Henry Cavill's Superman. But what was cool then was getting introduced to the comics, which I had read very few of, if any. And what's in the comics that hasn't yet been brought to the big screen, that's what is in James's script, and those were his priorities in building this world. The Superman robots, the flying dog, the kaijus. Ahí está lo que nos dijo David Corenswet acerca de este nuevo Superman. Y en corto, ¿cómo es el tipo? Él es increíble, la verdad es que desde que llegas al set te saluda muy amable, es divino. Yo la verdad amé a David Corenswet. Está espectacular. ¿Sí?
Ok, pues qué bueno, pues qué bueno. Bueno, pues hasta aquí queda esta parte del programa de televisión. Vamos a seguir para nuestra audiencia en YouTube, vamos a seguir platicando sobre este nuevo Superman. ¡Eso! Oye, muy bien, Ve el movimiento del capítulo. tenemos a nuestro Superman de Milenio Televisión. ¿Cómo lo ven? Eso no se Está los buenísimo. esperaban. No, oye, ¿Quién? ¿cómo le hizo Milenio para traérselo del diario? No, híjole, nos A ver, costó tremendo, la ¿Quién, verdad. quién que no fue niño hizo esto por Superman? Arturo. Bueno, no, pues estoy preguntando, ¿a qué hora te fuiste a mi casa por la capa? La capa. Por la capa, sí. Sí, no, todos lo hicimos. O sea, yo creo que por lo menos yo sí lo hice. Lo que estaba platicando ahorita con Violeta es, lo único que hice fue en los jeans, encima de los jeans me ponía un traje de baño, pero... Sí, el traje de baño. Porque el Pero calzón sí ya era era algo más, muy sí, común. pero- Es más, yo tenía ¿Sí? mis ¿Es común? amiguitos con los que salía a jugar así de que al jardín y de repente salían con su calzoncito ¿Sí? de que eran Superman y con una toalla. Sí, la toalla o el mantel de la mamá, Bueno. que luego se enojaba, ¿no? Sí, Momo. sí, sí. Sí, no, bueno, incluso hace, ¿qué será? Como unos 15 años que salió el reinicio de Superman otra vez. Hay un cómic donde literalmente se pone una toalla al principio. Tendrá como unos 15 años Superman, entonces... una referencia. Sí, es una The New referencia de 52. todo lo que hacíamos. Entonces, sí, sin duda, eso es parte de nuestra infancia. Y eso Sa- es lo que abarca varias generaciones, ¿no? Exacto. Porque Superman Sí. es tan emblemático que llega a todas las generaciones. O sea, Así. actualmente estamos hablando de Superman. y Sabemos me si... Esto yo lo recuerdo también mucho con las películas del Santo en los 70. También nos poníamos y corríamos como el Santo. Guau. ¿Habrá un ejemplo en otros países de que hagan lo mismo que nosotros? Híjole, en otros países no te sabría decir. Lo que pasa es que Superman ya se ha convertido en un ícono cultural. O sea, Exacto. estás hablando, es como Mickey Mouse, Ajá. es como Coca-Cola, casi, perdón, pero estamos hablando de emblemas que se convirtieron en íconos de la cultura popular. Entonces, como que Superman se le salió de las manos inclusive a DC, Sí. se le salió de las manos a Warner y ahorita ya es una figura reconocible en todo el mundo. Sí, y es el gran problema de Superman, por eso tanto esperado el estreno, porque no solo es un ícono del mundo de las historietas, no solo es un mundo del ícono de los superhéroes, es un ícono incluso de los valores Sí. de la cultura occidental. Sí, La completamente. libertad, la democracia, los buenos sentimientos, la bondad, todo eso representa a Superman y es una carga muy pesada. Tanto así que, digo, ya algunos directores hasta lo pusieron a hacer una especie de Jesús, que podríamos ahí debatir bastante sobre sí o no, pero sí, o sea, lo pueden llegar a poner al nivel de es un Jesús moderno. Wow. Y a ver, lo que tú estás diciendo de los valores, eso empezó desde los inicios del personaje. O sea, hay que entender que Superman nace en 1938. Aunque la primera portada dice Action Comics junio, realmente la primera portada salió en abril de 1938, porque había un desfase entre lo que ponían en la portada y la fecha real de salida de las historietas. Y la primera salió en abril del 38. Y estamos hablando que 38 es la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, para entonces Superman ya era un fenómeno. Entonces lo que empezaron a hacer los americanos fue, para empezar, Paramount Pictures, que era el distribuidor de los estudios de Fleischer, de animación, comisionaron a los Fleischer para hacer una serie de caricaturas. O sea, en ese momento no había televisión, entonces eran cortos animados de Superman. Y se transmitió desde 1941, si la memoria no me falla, desde 1941 a 1943, que se produjeron estos cortometrajes animados de Superman para el cine. O sea, ahora sí, la primera vez que veíamos a Superman en el cine eran estos cortos animados de los estudios de Max Fleischer. Y mucha gente habla de que el primer Superman era Kirk Allen, que fue el que después hizo la primera película, pero no, si nos vamos a ir en términos estrictos, tendríamos que decir que el primero era Bud Collin, que fue el que hizo la voz de Superman para la serie animada de los estudios Max Fleischer. Y lo sacaron de la serie de radio, porque pues al principio no había cine, no había, Sí, no había tantos tele. medios, claro. Entonces el medio masivo era el radio. Y sí había una radioserie de Superman y Bud Collin hacía la voz. Y de ahí se lo llevaron a hacer la voz de Superman para la serie animada de los hermanos Fleischer. Entonces fue la primera vez que ya veíamos a Superman en pantalla. Bueno, ahorita platicamos un poquito más de la relación que yo decía, la relación que hemos tenido personalmente como Superman y que condiciona la forma como vemos cada inicio
o cada película, y en especial, muy en especial, esta. Violeta, en este caso no quiero sonar machista, pero sí es como una relación, por lo menos la que yo tengo, una relación muy de niños con Superman. ¿Cómo se vive la afición y la relación desde una perspectiva de niña? Tienes toda la razón, porque creo que como mujer, cuando crecía y que empezábamos a hablar de Superman, sí era mucho en ese entonces de el niño utiliza la capa, el niño es el que va a pelear y a luchar por el bien, ¿no? Éramos los que teníamos los muñequitos. Exactamente, tener muñequitos. Yo realmente me involucré hasta, yo te voy a decir, de niña no era de Superman, hasta que vi Smallville en 2001, ahí fue cuando me empecé a involucrar muchísimo más con el personaje y dije, Clark Kent, Lana, y ahí fue cuando me integré y empecé a ver más. Incluso yo creo que el Superman de Christopher Reeve lo vi más grande, o sea, yo realmente no crecí de niña jugando con, pero creo que conforme pasó el tiempo y al involucrarnos más con Superman, pues yo me aventé las 10 temporadas de Smallville. Entonces dije, qué buena historia, pero fue hasta que lo vi en la pantalla. Yo realmente no había leído el cómic de Superman, no había visto nada en televisión hasta más tarde. Sí. Ya cuando llega en 2013, pues El Hombre de Acero con Henry Cavill, ahí ya me involucré más y dije, ok, ya empecé a interesarme muchísimo. Pero de niña tienes razón, no es algo que teníamos ahí un vínculo con Superman. Fíjate que es muy interesante porque pasa lo mismo ahora, convivo con una pequeñita de 12 años, pasa lo mismo con Supergirl, es su serie. Wow. Y su relación con Superman van haciendo a partir de esa serie. Es que entonces ahí es el vínculo que creamos precisamente ya como mujeres, ¿no? Y no para nada es machista, sino simplemente se involucrar más como hombres, ¿no? Arturo, ¿cuál es tu relación de pequeño con Superman y cómo condiciona tu visión? Pues fíjate que todo empieza porque empezó por los cómics. Así lo voy a decir. No fue por caricaturas en la tele, ni fue por cómics. Nuestra familia realmente, una vez al año nos íbamos a Acapulco, cuando todavía no existía esta supercarretera. Entonces ya 6 horas. Aviones de 6 horas. Entonces, con todos los escuincles en el asiento de atrás, fregó, ¿a qué hora llegamos? ¿Y cuánto pagan? Ya vamos a llegar. Entonces, yo vivía en esa época en la colonia Roma y en la mera esquina de mi casa había un puesto de revistas. Llegó mi mamá y de pronto, a ver, deme todos los cómics que tiene aquí. Entonces era Linterna Verde, Batman, Superman, el Hombre Araña, todo, así una cosa de este tamaño de cómics. Los aventó al asiento de atrás y órale, para que dejen de dar lata en el camino a Acapulco. Así es como yo empecé a leer cómics, tal cual. Entonces se convirtió casi como una droga, porque entonces, ¿qué pasa? De pronto llega un momento en el que tú estás leyendo el cómic y continuará, no tengo que saber qué sigue. Ajá, sí. ¿No? Y entonces ahí estabas tú la semana que entra, ya llegaron los nuevos y así es como me empecé. Y de empezar a estar expuesto a todos los superhéroes, el que más me gustó desde chiquito fue Superman. Wow. O sea, me llamó mucho la atención por la actitud que tenía Superman con respecto. O sea, Superman, y eso sí es una cosa que todas las diferentes versiones que han tenido siempre le han respetado. Superman es Superman no por sus poderes, por su personalidad, por quién es, por el tipo de héroe que representa. Es el buena onda, o sea, muchas gentes hasta dicen, es que se pasa de buena onda. Pero una cosa es que sea buena onda, que es perfecto. No es perfecto, tiene sus errores. Exacto. Recordarás que el gran enfrentamiento y problema entre Batman y Superman es justamente esto. Es eso, exactamente, es la diferencia. ¿Te acuerdas cuando el Joker llega a la ONU representando a un país árabe, que los árabes eran en esa época los villanos de Estados Unidos, y le dice y tienen un duelo verbal y le dice pues es que dice Superman, déjalo porque es el representante de un país. No, así es como yo conocí a Superman en este formato. A ver, esto está interesantísimo. Es un cómic de la ya desaparecida editorial Novaro. Esto es lo que se vendía. Nuestra querida editorial Novaro. Fue tu primer cómic. No fue mi primer cómic, porque lamentablemente los cómics eran un pasito arriba de los pasquines. Entonces era como comprar periódicos y le pasaba lo mismo que a los periódicos, los tiraban mucho. Qué increíble. Y entonces la cuestión con estos es que ya quedan pocos, es difícil encontrarlos. Sí, y las mamás no respetaban. Y las mamás no respetaban, me tiraron a mí toda mi colección de cada cómics. Que me entero de lo que cuesta una edición de colección, yo decía, y esto lo encontré en el closet, literalmente lo encontré en el closet ahí. Muy bien. ¡Qué increíble! Bueno, este es de la época, estás hablando que esos 70s, finales de los 70s, principios de los 80s.
que estos eran los cómics que estaban circulando en la calle cuando salió la primera película de Christopher Reeve. Sí. O sea, tal cual. Muy bien. Y eso es así, en ese formato y con Sí, esos sí, dibujos sí. y así es como yo conocí Así a es, Superman. así es, mira. Si me preguntas de mi vínculo, es ese. Ahí está. Tal Ahí está cual. el vínculo y que va a determinar un poco de lo que vamos a hablar más adelante en torno a la película. Momo, Híjoles, yo por varios métodos. Videojuegos, justo el primer videojuego. eres de la época de los videojuegos. De la muerte de Superman en Super Nintendo. Ahí dije, acá, ¿quién es este? Y ya desde ahí ya me había metido a la muerte de Superman. O sea, todo me lo resumí y así. Después justo, yo sí veía ahí luego en las trilogías que pasaban en otro canal, que pasaban justo Christopher Reeve, todo esto, también me las echaba y ya después que llegó Smallville fue todavía un poquito más. Entonces sí Con fueron Tom Welling, muchas versiones de Superman que estuve leyendo, después justo con los cómics. Entonces es una amalgama de muchas cosas. Pero algo que también, como dice este Arturo, es muy básico de Superman, es que es super nerd. Y la verdad, justo en la escuela yo siempre era ese nerdcillo del que se burlaban, se burlaban de él, pero bueno, uno crece, uno madura, y al final del día dice, oye, pues ¿sabes qué? Me relato con ese personaje, creo que también soy algo nerd y soy orgullosamente nerd y me encanta. Y al final del día, pues eso, ¿no? Justo, tanto así que mi perro ahorita se llama Crypto, entonces, tal cual. ¡Wow! Ahorita hablamos de cripto te también. hablamos de Me cripto. parece Y bien. bueno, pues yo también traigo A ver, mi as bajo la compártenos, manga. Roberto. Claro. ¡Wow! Fue el Esta especial. es la revista oficial, De la a ver, por película. ahí tenemos una cámara, la revista oficial de la película de 1978, la película de Richard Donner de Superman con Christopher Reeve, para mí el mejor, el único, Sí, el claro. incomparable Superman de todos los tiempos, una revista que me ha sobrevivido a divorcios, cambios de casa, y pues está un poco maltratada. Acabo de ver el precio y casi se me llenan de la... ¿Cuánto decía ahí en ese entonces? ¿Cómo? La voy a ojear. Y bueno, cuando trae el precio aquí, ¿Centavos o qué? no, son 2 pesos. Eso Bueno, sí estaba caro. Pero esto, viejos pesos. ahorita les paso material del contenido de esta revista. Alcanzo a ver el precio que lo tiene aquí registrado, 30 pesos con 20 centavos me costó en 1978. Soy, como tú, afortunado de haber visto la película en pantalla grande, en el cine, y 30 pesos que fueron como 15 mandados que le hice a mi mamá y me clavé el cambio, ahorré, tenía yo 13 años, ahorré para poder comprarme mi revista que la he guardado con un cariño especial. No, sí se ve. Insisto, ha sobrevivido a todo y espero que siga sobreviviendo. Y bueno, pues esa es nuestra relación y eso es lo que nos mueve este día a hablar de este personaje que significa tanto para nosotros y que por eso le exigimos tanto a los directores, a los guionistas, a los productores, de que llene nuestra expectativa. ¿Cómo ves a los fans que esperan que les llenen sus expectativas? Híjoles, creo que nunca puedes darle el gusto a nadie y también hasta los cómics de Superman lo mencionan en algunos, por ejemplo, el de Paz en la Tierra, justo lo mencionan, no puedes darle el gusto al mundo por más que Superman lo intente. ¿Verdad? Un comicsazo importantísimo. ¿Verdad? Que viene incluido en la película. Justo. Sigue. Sí, ahora sí que es muy importante saber que no le puedes dar el gusto a todas las personas, pero trata de darle pues una nueva visión que tal vez necesitamos en estos momentos, una visión más optimista de un mundo que ya está cada vez más pues roto, por decirlo así, más segmentado en aliados, enemigos, todo este tipo de cosas, y Superman dice, todos valemos igual. Entonces eso me gusta y creo que los fans debemos entender eso, porque al final del día no nos pueden dar el gusto en todo lo que queramos, pero sí nos pueden dar el gusto en la esencia de Superman, que es buscar la bondad siempre. Arturo, ¿qué porcentaje de expectativas te llenó la versión de James Bond? Fíjate que realmente me pasó lo mismo que a ti. Hoy en día hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, porque las redes sociales sí pueden ser, por un lado, son muy buenas, no voy a decir que no, pero por otro lado pueden ser veneno puro. Sí. Hubo tanta mención, o sea, es decir, yo creo que los fans últimamente se han vuelto tan tóxicos en diferentes niveles, que ya o sea, se juntan dos cosas, y más con estas generaciones más chavos, que es intolerancia a la frustración y la inmediatez. Exacto.
Es la tormenta perfecta y les das entonces las redes sociales y cualquier cosita que no les gusta, ¡pum!, pero avientan Te así atacan. como de escopeta. Sí. Entonces, cualquier cosa que no les gustaba sobre el tráiler, que el tráiler estaba totalmente descontextualizado, De acuerdo. no había manera de realmente saber qué es lo que pasa. Es que no me gustó el traje, es que no me gustó Crypto, es que no me gustó esto. Entonces empezaban a tirarle y a tirarle y a tirarle. Y después y después de lo que le pasó a Blancanieves, que Blancanieves fue una película juzgada antes de que se estrenara. Quemada. Ya había fracasado y todavía ni siquiera se había estrenado. Entonces, guardando proporciones, dije, no, a ver, no soy partícipe de cosas de esa naturaleza. Voy a poner mi cerebro en blanco y voy a ir a ver la película sin expectativas, como la iba yo a ver hace muchos años, en los años previos a las redes sociales, es decir, voy con ganas de que me guste y voy sin ningún tipo de expectativas. Así es como yo realmente llegué a ver la película de Superman. Ok. Sí, porque dije, había que verlo. Y como estaba diciendo hace rato, salí con sentimientos encontrados. Hubo cosas que me gustaron, hubo cosas que no me gustaron. Ahorita Sí. profundizamos en eso. Violeta, Pues- ¿cumplió tus expectativas? ¿Te hiciste expectativas? ¿Eres de hacerte expectativas? Yo usualmente sí tengo, no me hago expectativas, pero con Tú James eres Bond, una chica muy de redes, eres muy joven. muy de redes. Yo sí soy muy de redes, yo leo, veo qué hago acá. Es tu mundo, vives de eso. Sí, exactamente. Y ya tenía como, la verdad es que mi expectativa sí era muy alta. O sea, yo decía, bueno, James Gunn, me gusta el trabajo de James Gunn. Creo que él no es complaciente con nadie, y sobre todo en Superman. No fue complaciente, dijo, aquí yo voy a meter de todo. Y voy a combinar el Superman bondadoso, pero voy a meter a los kaijus, a los monstruos metahumanos. Y entonces se hace todo un mundo o un nuevo universo donde no quiso abarcar solo a los fans, dijo. Y bueno, yo que pude platicar con él le fue de, sí quiero llegar a los fans, pero también a las nuevas generaciones. Y quiero regresar a que los superhéroes no sean esos seres inalcanzables, inmortales y que no tienen esa luz. Entonces quiero regresar a la buena persona que es Clark Kent, a lo que es Superman. Entonces, pues entré con mucha expectativa. Yo creo que entrar así a una película a veces te decepciona. Yo no creo que me haya decepcionado James Gunn aquí. Pero no te llena. Pero me faltó. Sí, me faltó. Pues. Muy bien. Bueno, pues algo que hemos mencionado, una palabra que hemos mencionado en esta mesa es humanizan al personaje. Exacto. Que para mí es una película es una palabra ambivalente, porque en aras de humanizar, y lo entrecomillo, en aras de humanizar a Batman, a Superman a principios de siglo, bueno, pues los volvimos oscuros. Sí. Porque dijimos, queremos un personaje más adulto, un personaje de historieta más adulta, ¿no? Y ahí sí, con todo el respeto, el amor, el cariño que le tengo a Miller, pues sí, ahí, que está bien. Yo no digo que está mal, ¿no? Está bien, pero sí acabamos un poco con esa magia que tenían los superhéroes, de meterle más color, más optimismo, ¿no? Cambian los momentos históricos, mi querido Arturo. Era pre-guerra mundial cuando surge Superman. Había que dar un mensaje optimista. A principios del siglo XXI, yo creo que veíamos tan negro el panorama que tuvimos que hacer personajes muy oscuros. Estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho Superman se convirtió en un representante de Estados Unidos y de la libertad durante la Segunda Guerra Mundial. Y se empezaban ya a escribir historias de Superman que iba y luchaba en contra de los nazis y entonces se metía a campos de batalla, detenía tanques, todo ese tipo de cosas. Que hoy ver algo así sería como que muy políticamente delicado, ¿no? Como que no te quieres meter con eso. Y que incluso James Gunn dio un comentario rápidamente Exacto. acerca de que hablaba de los migrantes, de que alguien llega a otro planeta y empieza pues la migración. No, o y la sea, misma guerra, ahorita lo La misma platicamos. guerra, exactamente. Y exacto, y entonces eso era Superman y además pasaban estos aviones y aventaban papeletas propagandísticas donde detrás de las líneas enemigas, donde Superman se veía ahí agarrando hacia Hitler de los pies y cosas de esa naturaleza. O sea, estás hablando de que Superman desde sus inicios empezó a presentar esta imagen de la libertad y la bondad, como tú dices, de la justicia y todo este tipo de cosas. De hecho, se manejaba truth, justice and the American way. O sea, eso era lo que decía Superman. Cuando nosotros hacemos el fast forward al siglo XXI, de pronto estamos viendo una sociedad radicalmente diferente. Todos estamos interconectados entre redes sociales y que si el internet y que si todos los medios. Ya hoy cualquier cosa es cuestionada, cualquier cosa es, a ver, no, vamos a tratar de darle todas las vueltas a esto. Se discute mucho, se polemiza demasiado y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar?
la gente quiere ser buena, pero ya no sabe lo que ser bueno debe de ser. Entonces, como que buscamos íconos para que nos vuelvan como que mostrar el camino, pero entonces te los tienes que creer. Y como tú bien dices, llegamos al siglo XXI, acababa de pasar las Torres Gemelas de Nueva York, estamos hablando a principios estamos en el 2001. Sí, sí. ¿No? ¿Qué pasa con todos los terroristas y con todas estas organizaciones y los narcotraficantes y bla, bla, bla? Teníamos la guerra de los Balcanes, Y que la fue guerra de los espantosa. Y entonces de pronto dices, estos panoramas son horribles, ¿cómo metes tú ahora estas imágenes de superhéroes y de fantasía en estas realidades sin que se sientan ridículas? Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer Christopher Nolan? ¿Qué es lo que empezó a hacer Zack Snyder? Vamos a hacerlo igual de oscuros que la realidad para que la gente pueda identificarse mejor con este tipo de personajes, ¿no? Pero sí se paga un precio. Sí. Y el precio entonces, ¿cuál es? Toda esta fantasía que es lo que originalmente viene de los cómics, lo pasas a segundo plano. Y ya dices, no, ya no. ¿no? Momo, Ok. humanizarlos, no humanizarlos, los humanos somos así, no somos así. Sí, pues mira, creo que al final del día los cómics vienen de la mitología griega, entonces al final del día siempre son un mito y algo que aspiramos o no aspiramos a hacer. Y esta parte de humanizar sobre todo a Superman, creo que sí la necesitamos más en estos tiempos, pero sobre todo decir, a ver, quiero ser bueno, voy a buscar ser bueno, pero también me puedo equivocar. Y creo que ese último diálogo que menciona en Lex Luthor en la película es muy, muy interesante. Es de las mejores cositas que tiene la película, de decir, tengo miedo, me puedo equivocar, a veces no sé qué hacer, pero voy a seguir adelante. Y algo que justo, al menos en mi generación pasa mucho, es ya no sabemos ni por qué seguir adelante, ya no tenemos como algo más, porque vemos que todo el panorama está oscuro, que todo está ahora sí que muy, muy mal, y no sabemos hacia dónde ir. Pero Superman dice, yo también estoy igual, sigamos adelante, sigamos avanzando, sigamos creyendo en un futuro mejor. Entonces creo que sí nos ayuda bastante y salir totalmente del tema del Dios que nos habían metido en otros momentos y decir, a ver, simplemente somos humanos, también podemos seguir avanzando, él tiene poderes, ok, pero es igual que yo y puede mejorar. Vamos justamente sobre esto, vamos a comentar un acierto y un error que creemos de la película. Un acierto, por ejemplo, esto que estás diciendo de hacerlo más, no sé si humanizar, que te digo, la palabra me molesta un poco, pero sí hacer a este hombre, ser humano, que duda, que se equivoca, y en toda la película efectivamente parece tonto, porque se equivoca, porque duda, porque hemos vuelto la palabra tonto a la gente que duda, a la gente que se equivoca. Queremos gente perfecta en las redes, Arturo, gente que no se equivoca, que lo que escribe en 147 caracteres es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, En todos los sentidos. ese Superman solo le faltó tropezarse con las agujetas, porque toda la película lo vamos a ver y termina con Mr. Increíble, diciéndole una cosa y el otro se molesta y le dice, bueno, soy un porque en la película, que empiezo yo con la parte que me parece muy positiva, hay un momento de la película, sin spoilear, increíble, que me parece que, lástima que no era la película para profundizar, pero no sé si coincidan, la entrevista que le hace Lois Lane Yo a sí Superman coincido. es Sí coincido. una gran escena, no solo de la película, no solo es del personaje, porque viene este diálogo de ¿y por qué entraste en una guerra? Vamos a ponerlo en términos muy coloquiales. Rusia invade Ucrania, Superman entra y defiende a los ucranianos y le dice, y genera un problema internacional que es lo que detona todo el problema de la película. Y la entrevista periodística que le hace a Lois Lane es, ¿y a ti quién te dio derecho de involucrarte? ¿No? Pues que iban a matar gente, ¿y eso a ti qué? ¿No? Entonces viene esa parte muy interesante de el ser y el deber ser, que se explica muy bien en Paz en la Tierra, del papel de Superman en los conflictos entre humanos. Y la otra parte que tiene que ver con esta cosa de un Superman no ubicado o desubicado en las relaciones interpersonales, que deja entrever, ahora que estos términos ya son muy comunes y cada vez más, de ser una persona, un ser humano con apego evitativo, con un problema para establecer una relación de pareja, pues por un problema de estructura o salud mental, ¿no? O sea, así hay gente en el mundo, así hay personas normales entre comillas, ¿no? Se divide entre los que se creen normales y los que tienen problemas como esto, de establecer relaciones con apegos
distintos. Y él claramente tiene un apego evitativo. Sí. No acepta el cuestionamiento, no acepta el conflicto y prefiere retirarse. Y mucha relación con este increíble es, me siento mal porque dije algo que te incomodó, ¿no? Y que yo creo que por ahí podría haberse exprimido más, no lo hacen porque hay muchos otros elementos, pero pues esto para mí es como una de las partes muy positivas de la película. Violeta. Positivas. Bueno, veo, ya lo dije anteriormente, Superman creo que el cómo lo dejan de ver como el dios inalcanzable, creo que eso me gusta bastante. Coincido contigo en la escena que tiene Lois Lane con Clark Kent. Me hubiera gustado, ahí por ejemplo le pondría que esta entrevista que tienen los dos, tan conversación profunda, me la cortaron. O sea, como que siento que James Gunn me llevó así de, wow, esta es la escena perfecta, y de repente, pum, se me fue, se me esfumó. Me hubiera gustado ver a una Rachel o una Lois Lane pues más entregada, digo, aparte nos dedicamos a esto, creo que más entregada a, o sea, eso como el aspecto femenino. Claro. Y que del otro lado del aspecto masculino también exacto, nos pega, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo creo que ahí siento que me cortaron Los ahí. hombres no aceptamos, no le entramos al conflicto. Ese entre parejas tenemos Sí. que hablar, le damos la vuelta. Huyen, muchachos, huyen. Creo que ahí me faltó, pero es una de las mejores escenas de la película, la verdad. Y yo creo que me hubiera gustado, un error ahí. Los personajes que por ejemplo, como The Engineer y como los otros metahumanos, como que me hubiera gustado conocer más su historia. Además, los reporteros que salen en Daily Planet, como que yo decía, pero siento que sobran. O no sé, igual y tal vez los pusieron aquí, como que dices, bueno, que estén ahí en la redacción y que hagan ahí. Como que no entendí por qué estuvo ahí y siento que James Gunn me los trajo nada más para que hicieran ahí. Multo. Pero no tiene sentido de ser, no sé. No, Arturo. Pues fíjate que no estás spoileando porque justamente la escena de la entrevista de Luisa Lane con Superman salen los avances en el tráiler. Sí. Y coincido, Me encanta. creo que es la mejor escena de toda la película. O sea, ¿Concuerdas? en mi punto de vista es la mejor escena de toda la película porque ahí sí estamos viendo la esencia de los personajes. Eso para mí se me hace lo mejor. También, otro punto a su favor, estamos viendo por primera vez a un Lex Luthor serio. Este sí es un villano y este sí o sea, lo que pasa es, aquí me voy a referir exclusivamente a las versiones cinematográficas, no tanto a las series de televisión, pero en el cine, el primer Lex Luthor que nos mostró con Christopher Reeve, Gene Hackman, es excelente actor, es un gran Lex Luthor, pero era chistoso. Te hacía reír. Entonces, como que esa parte de cómica le bajaba a esa parte amenazante. La maldad. Sí, la maldad se lo bajabas. Lo hicieron igual a la hora que viene Brandon Routh con Kevin Spacey. Kevin Spacey vuelve a hacerla de payaso. Esta vez es la primera vez que vemos a un Lex Luthor serio. Y ese sí es, lo ves enojado y lo ves con ganas de veras quiero matar yo a este señor. O sea, es decir, y quiero que sufra, no nomás lo quiero matar, quiero que sufra. Estamos viendo un Lex Luthor que sí amenaza. Y además, que nadie lo toca porque maneja hacia el mundo, maneja esta imagen de soy el millonario, buena onda. El empresario. El empresario, o sea, es decir, ¿cuántos no hay ahorita de esos? No quiero meterme en problemas. Pero bueno, ya sabremos, ¿no? Ya que cada quien se ponga el saco. Sí. Pero eso es lo que me gustó. ¿Qué es lo que no me gustó? Y es justamente, y lo que lo estábamos diciendo, ya luego lo profundizamos, es, no me gusta James Gunn para este proyecto. Siento que James Gunn, no le estoy quitando su valor como director, hizo un extraordinario trabajo en sus películas anteriores, si nos vamos a Suicide Squad, si nos vamos con Guardianes de la Galaxia, es excelente, pero esto requería de un director que profundizara más a los personajes. Por eso estoy de acuerdo con Violeta. Es la mejor escena de la película. Quiero que realmente me digan, aquí es la esencia, es el choque. No es lo que Superman puede hacer, es lo que Superman debe hacer. O lo que Superman no puede hacer. Esa era la conversación. Los límites del poder de Superman, ya sea
impuestos por una sociedad, impuestos por él mismo. ¿Y qué es lo que hace James Gunn? Ya estamos siendo demasiado serios, ¿no? Tenemos que aligerar otra vez la carga y te lo quita. Y eso es constante a lo largo de toda la película. Cuando empiezas otra vez a compenetrarte emocionalmente en la escena, llega el chiste, o llega el perro, o llega el monstruo, llega algo que te corta la parte más profunda de los personajes. Entonces no hay un buen desarrollo de personajes. Antes de que vayamos contigo, Momo, vamos a escuchar lo que te dijo James Gunn en la entrevista. Vamos a ver precisamente lo que dijo James Gunn. Choose some elements from the other Supermans and the other writers and authors, but how do you choose your part and which elements do you want to keep? I love the character of Superman, so I knew I was coming from a place that was authentic and real, and I wanted to portray Superman the way I kind of saw him, not only with my eyes through the things that I've created, but with my heart. Yes. And I think that, you know, Superman is a character who is just has so many different iterations, so many different ways of looking at him. But I knew what I loved, and I knew what I loved growing up, and most of it was actually from the comics. And I wanted to see a Superman who was purely good, who was a good-natured person, but I also wanted to see the inside of his mind a little more and the flaws and the things that aren't so perfect. Superheroes, you know, have a certain quality about them that is a little bit of wish fulfillment, where we see them and we think it would be cool to have these powers. And I think that's cool. But I also don't want to fall too much into treating superheroes like they're something beyond us. Yes. I want superheroes to be something that help us to feel ourselves and be ourselves more completely, where we see their travails and their, you know, tribulations, and we can apply them to our own life. And I think that's what we see in this movie. We see a Superman who sees himself in a certain way. That way is challenged, and he has to look at himself in a new way. That's something all of us experience in our lives. And so I think about humanizing Superman, but all the superheroes, and not making them these sort of, you know, ideological, you know, things is a good thing to do. Bueno, esto es lo que piensa James Gunn de su Superman. Momo, una cosa que te haya gustado mucho, una cosa que no te gustó. Mira, algo que me gustó mucho y que casi creo que nunca tocan, y en esta película sí, es que le rompieron completamente a Superman la idea de por qué él era Superman. O sea, justo cuando demuestran este mensaje, que eso del mensaje de otra parte va a ser polémico por muchos, pero justo que le dicen, oye, tú tienes que conquistar casi la Tierra, y le rompe todo lo que él creía que él había sido, de oye, es que en el mensaje dice que así debo de ser, y entonces así debo de ser, y le rompen completamente su realidad, cosa que, bueno, no creo que a todos nos ha pasado, pero ahorita los millennials como que les gusta más hablar sobre eso de, es que me rompieron la realidad y demás. Aquí justo es por qué debo de hacer lo que debo hacer, y justo ya va en línea con la entrevista. Incluso tal vez me atrevo a decir que tal vez por eso no tenía las respuestas a esa entrevista, porque realmente lo estaba haciendo porque alguien más se lo dijo, no porque él lo creía de verdad. Entonces justo ahí romper todo eso, que incluso él se pregunte, pues, ¿quién soy o por qué estoy aquí? Es lo que me gustó mucho de la película. ¿Qué no me gustó? Que no ahondaron tanto justo en los personajes. Muchos se sienten completamente de relleno. Muchas historias también se sienten de relleno. O sea, el hecho de que salga el martillo de Barovia al principio y después nunca más lo volvemos a ver y nadie se pregunta, oigan, ¿qué pasó con él? Eso fue como justo eso. O el tema ahí, un poquito de Lara, el que sacaran que Lara, la mamá de Superman, que nunca, al menos yo en una iteración de Superman, había visto que dijera que tuviera un harem, fue como raro, y que no me vayan a explicar eso si era real o no era real, pero todo parecía que era real, fue como, ay, sí se metieron en algo muy polémico, que ahí conociendo a los fans muy loquillos de los cómics, sí se van a poner muy intensos con eso. Entonces... Ya. Bueno, el cast, yo creo que un acierto fue no llenar de estrellas, que es, en el Superman del 78 no fue problema, ¿no? Y ese es mi problema personal, que para mí no va a haber un Jor-El nunca mejor que Marlon Brando, ¿no? Sí. Ni Jim Hackman como Luthor, ninguno. Hasta Bradley Cooper, Glenn Ford como Papá Kent, me parece el mejor Papá Kent que ha habido, pero bueno, eso ya es un asunto personal. Creo que en este punto, haberle bajado a las estrellas, al número de estrellas,
el mismo David Corenswet no es una estrella. Exacto. Bajar el número de estrellas o no poner estrellas que opacaran la película, pues también da el tono de que no le dan mucha relevancia a todos los personajes, ¿no? De explotarlos, de darles mayor profundidad. Hay una declaración desafortunada de James Gunn cuando le reclaman, es que hay muchos personajes y no profundizan. Y entonces dijo, pues es que Oppenheimer tenía más personajes, ¿no? Sí. Entonces me parece desafortunada, me parece declaración de político morenista que dice, pues el PRI robaba más, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un exceso de personajes y impiden. La forma en que se evita contar la destrucción de Krypton, por ejemplo, marca después toda la película, porque pues no profundizas, das por hecho que todo el mundo ya sabe que se destruyó Krypton y que llegó en una nave y todo eso ya lo dan por hecho y que no hay que contarlo. Y entonces ni Martillo Verde, ni incluso Lady Hope, no hay que explicar de dónde vienen, ni quiénes son, ni qué hacen, ni por qué son metahumanos, ni bla, 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 ¿no? Me parece. El cast, Arturo. Pues, a ver, esa es una lección que nos dejó Richard Donner desde 1978, porque desde que salió esa película se escogió a un actor totalmente desconocido para hacer la de Superman. Richard Donner lo dijo en su momento, ¿qué es lo que hubiera pasado si yo hubiera puesto a una estrella? Nunca hubieras creído en el personaje, era la estrella haciendo ese personaje, por decir una cosa, era Robert Redford haciendo la de Superman. ¿Sí me explico? Entonces nunca te hubieras creído al personaje, seguías viendo a la estrella. Eso lo hizo Richard Donner en el 78 y lo volvió a hacer Zack Snyder en el 2013. ¿Por qué? Porque Henry Cavill era desconocido. Hoy en día, cada vez que veas a Henry Cavill, lo vas a seguir asociando a Superman. Sí. Y eso es algo que bueno que volvieron a hacer ahora. ¿Por qué? Pues porque David Corenswet todavía no es un actor conocido, ahora sí se va a dar a conocer con esto. Y de aquí en adelante va a ser el nuevo Superman. Entonces, cada vez que mencionan a alguien, a David Corenswet, es ese Superman. O sea, es decir, lo volvieron a hacer, porque si no, no te lo crees. Creo que David Corenswet fue una muy buena elección. Lo hace muy bien. El casting siempre dije, yo creo que está al tiro, especialmente Rachel Brosnahan como Luisa Lane se me hizo posiblemente de las mejores Luisa Lanes que hay. Sí. Ahí sí ya le llega a tocar la puerta a Margot Kidder en el 78, porque sí, por ahí va, ¿eh? Claro. O sea, ella sí es la que se le nota esta fuerza. Sí. Y dices, con esta sí no me quiero meter, la verdad. Y esa es a la par de Superman. ¿Qué es lo que tiene que ser Luisa Lane? Entonces, por eso esa escena es tan buena, porque se le pone el tú por tú. A ver, no, siéntate y platícale. Vamos a acabar aquí, más. Sí. Y el otro sí la siento. O sea, es decir, la fuerza de Luisa Lane está ahí. Rachel Brosnahan, creo que desde que la vimos en Mrs. Maisel, ese carácter que trae, lo supo modificar muy bien, lo supo modular a este personaje. Entonces, la mera presencia de Luisa Lane en la escena, a veces ni habla, pero se siente que está ahí, o sea, tiene un peso. Entonces yo creo que Luisa Lane también fue un gran acierto. Volvemos a regresar un muy buen Jaime Olsen. Sí, el mejor también, creo, ¿eh? Creo que aquí sí tengo que decir que se me fue ahorita el nombre del actor de esta película, pero creo que el Jimmy Olsen de esta película, lo siento mucho, pero sí le gana al de Superman del 78. Sí. Aquí Bueno, sí. Bueno, vamos a escuchar el bite de Rachel Brosnahan, tu declaración de tu entrevista. Vamos a ver. Ahorita comemos. Vamos. How do you want fans to see Lois Lane now? I was very intrigued by all of the different versions of Lois that have existed before, who, even though they've been portrayed by different people or drawn by different people, and the stories have been told by different people, I think she's always been courageous and ambitious, hungry in every sense of the word. She's determined. She will do just about anything to get a great story. But one of the things that I love about James's version is that he finds a balance between the most human and vulnerable sides of her, which we haven't always seen, especially in scenes with Clark and Superman. And you also get to see her as every bit the intrepid journalist you might expect. Pues ahí está, Violeta. Cast, pero además el peso de que todos tuvieron que ver todas las películas anteriores. Uy, todas tal cual. De hecho, los dos contestaron, a ver,
Tuve que ver el Superman de Christopher Reeve, tuve que ver el de Brandon Root, tuve que ver los de Henry Cavill, también las Lois Lane para Rachel Brosnahan, que por cierto, sí, lo dijiste bien, y aparte ganadora del Emmy por esa serie, o sea, es una gran actriz. Y ¿saben qué? Que me gusta mucho la química entre ellos dos. La química que se ve en pantalla entre Superman y Lois Lane me parece espectacular. El cast creo que está perfecto. Yo sé que si nos vamos al 78, pues dirás, bueno, es que no hay comparación, pero creo que para hoy en día, 2025, los personajes a mí me parecen maravillosos y el que hayan investigado tanto, porque hasta David Corenswet me lo dijo, fue como, de verdad me tomé tan en serio este personaje que me aventé todo un día estudiando cada uno, qué quería ponerle yo de diferente, cuál era para mí el mejor Superman. Todos tenían algo esencial. Entonces, sí, los dos estudiaron muy bien su personaje. Entonces, creo que fue un muy buen acierto ahí del cast. Perfecto. Momo Nerd, el cast. Pues mira, ya hablaron de David, de Rachel. Yo creo que hablar de Nicholas Hoult siempre ha demostrado que es un gran actor, pero aquí sí la rompe. Justo nos muestra este Lex que no habíamos visto, justo lo habíamos visto cómico, pero siempre queríamos verlo a este manipulador. Si bien medio lo alcanzamos a ver un poquito ahí en Batman contra Superman, realmente no lo vimos bien. Fue muy exagerado, muy hasta satírico, pero aquí sí es esta persona. Me da miedo, me da absolutamente miedo. Y además incluso se nota que James Gunn se basó también en los cómics. Está el cómic de este Bermejo, que es Lex Luthor, Man of Steel, donde te explica, es que de alguna forma Lex se cree que él está salvando a la humanidad, porque Superman es esta persona que como todos queremos ser él, realmente no nos damos cuenta de nuestro potencial y no avanzamos. Entonces yo tengo que quitarte a eso para que te des cuenta de cuánto tú puedes avanzar. Entonces esa lógica la transmiten en la película y entiendes por qué lo llega a odiar. Si bien falta un poquito más de contexto en la película, y hubiera estado más padre verlo todavía más, sobre todo cuando empezó a odiarlo y más es de esas cosas, aquí sí se ve a este experto en tecnología, este genio, e incluso en el momento en el que dice el cerebro vence al músculo, te dice exactamente quién es Lex Luthor para Superman. Dos cosas. A mí me parece que el actor le falta un poco apreciación personal, pero la actuación es increíble. Me parece que le falta un poco de edad. Lo siento muy joven para ser ese genio maléfico, uno. Y dos, lo que me parece un gran acierto del desarrollo del personaje y la actuación que hace Nicholas Hoult es que es la antítesis perfecta de todo bondad al todo maldad, ¿no? Es la antítesis perfecta. Él es un odio hirviente, al final lo vemos, y es, insisto, la antítesis perfecta, lo que hacían los grandes cómics, Arturo, de ante un superhéroe, su némesis. Así es. Y es, porque además hay una cosa, la creación de DC Comics fue un poco accidentada, porque constantemente eran National Publications, entonces de pronto empezaban a comprar personajes por todos lados, y muchos de esos personajes de pronto como que se sobrelapaban, uno sobre el otro. Se traslapaban. Entonces había que empezar a hacer una limpia. Y cuando llegamos a 1985, aquí sí hay que marcar la fecha, DC Comics dijo, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, tenemos que darle un nuevo sentido a los superhéroes. Entonces, mataron totalmente el universo, o sea, lo destruyeron, el universo, y mataron a todos los superhéroes, y luego los volvieron a traer de regreso, haciendo lo que se llama la época, hoy le llaman la época post-crisis, pero hablando justamente de la época de crisis, y es lo que estamos hablando de los personajes, traje un pequeño cómic para que vean. Los que critican a los que dicen, Superman no llora, no tendría por qué llorar. Aquí lo tenemos. Pero aquí está. Crisis. Esta es la muerte de Supergirl, y ahí está Superman llorando. O sea, volvemos a lo mismo. No es una cuestión de lo que puede hacer, es lo que no puede hacer. Entonces, este es un cómic realmente importante dentro de lo que es el canon de DC, porque lo que de plano dijeron fue, vamos a matar a Supergirl. Y Supergirl no regresó sino hasta muchos años después, y no regresó de la misma manera. Ya no es la prima de Superman, porque a ver, si ella sobrevivió y después de que Krypton estalló, ¿cómo pudo sobrevivir y los demás no? Era como que todo este tipo de cosas que había que empezar a corregir, y parte de eso fue lo de Crisis. Entonces, efectivamente, cuando empezamos a ver todos estos personajes, lo que empezaron a necesitar es, ahora necesitamos un villano que sí vaya de acuerdo al superhéroe, porque
En el cómic original, ¿sabes por qué el Lex Luthor era, o sea, en la época pre-crisis, estamos hablando de los 40, 50, ¿sabes por qué el Lex Luthor era el enemigo de Superman? Porque Superman es el que lo hizo pelón. Sí. O sea, Sí. y entonces, te odio tanto, quiero matar a la humanidad porque tú me volviste pelón. O sea, decía, no, a ver, tenemos que darle otro sentido. Y ya es en esta nueva versión, a partir de 1985, que el Lex Luthor ahora sí lo tenemos que hacer a la par. Y lo hacen un millonario, y lo hacen corrupto, y lo hacen, Sí, ya como alguien... Sí, muy alguien oscuro. muy incluso. oscuro, que realmente vaya exactamente a lo que tú estás diciendo, tal cual, que le dé el balance a esta imagen buena y a esta imagen bondadosa del superhéroe. Sí, bueno, me están pidiendo que ya vayamos despidiendo, que vamos a ir enfilando, así que, Violeta, apunte final. Apunte final. Bueno, aquí escuchamos diversas opiniones, creo que coincidimos en algunas, otras no tanto, pero yo sí digo que vayan al cine, tienen que formarse su propio criterio. Creo que lo que es Superman hoy en día, 2025, para las nuevas generaciones también les va, o sea, que van a ver por primera vez un Superman, me parece que es algo que les va a cambiar. Así como ustedes desde niños leían los cómics, se ponían la capa, creo que para llegar a nuevas generaciones está increíble, para algunos fans también. Entonces, es un Superman que va a reiniciar y a cambiarnos la perspectiva de lo que DC había tenido en los últimos años. Así que yo sí espero más de estas películas. Así que, bueno, vayan al cine, no se pierdan. Superman. Momo, un poco... la dispersión de los personajes y de tanto personaje tiene una antítesis que me gustaría que fuera tu comentario final en la música. El genio de John Williams permea toda la película, especialmente en los créditos finales. Es tan poderoso lo que hizo John Williams que lo vamos a escuchar a lo largo de toda la película con sintetizador, con orquesta, con todas las variaciones que posibles, y es una maravilla. Sí, no, sin duda James Gunn siempre se ha distinguido por elegir un buen soundtrack, pero respeta lo que ya existe y lo que tiene que respetarse. En algún momento Hans Zimmer con Snyder hizo algo bien, pero no llegó al nivel de lo que John Williams hizo. Y creo que aquí abrazar el pasado y crear un nuevo futuro al final del día es lo que DC necesita. Y pues estamos en el amanecer del nuevo DC, entonces que venga la justicia y la esperanza. Arturo, me gustaría que tu comentario final fuera sobre, nos trajiste un cómic interesante que te involucra con Superman. A ver, cuéntanos. Sí, yo salgo con Superman, o sea, es decir, yo estoy ahí. Fue un personaje. O sea, de regalo de bodas, un muy amigo mío, Francisco Agenbeck, en paz descanse, él escribió a principios de los 2000 lo que quería hacer DC era empezar a popularizar a los héroes alrededor del mundo, porque de pronto decían, a ver, ¿en dónde es en donde más nos está faltando este héroe? Mételo en ese país. Y se dieron cuenta de que aquí en México Superman era el héroe que ya menos se estaba leyendo. Entonces dijeron, ¿cómo podemos hacer que los mexicanos vuelvan a leer Superman? Pues mandaron a Superman a México. A Inglaterra le tocó Batman y creo que Mujer Maravilla se fue a España, o sea, como que a diferentes lugares. Pero a nosotros nos tocó México. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron con guionistas y con dibujantes mexicanos para que hicieran ese cómic. Es un anual, que es este de aquí. Entonces, en este cómic que está aquí, mi amigo Francisco Aujefe, que fue el guionista, lo que hizo fue hablar con el dibujante, que es Carlo Barbieri, le mandó una foto mía y le mandó una foto de mi futura esposa, porque nos íbamos a casar, y de regalo de bodas nos metieron en el cómic. Apareces ahí. Aparezco yo en el cómic. A ver, y enséñanos. esta es la página, original. Mira, ahí tenemos la página en pantalla, la página esa es la color. página en pantalla. Y esta es la original. A ver si tenemos por ahí la original, en blanco y negro. Sí, aquí está, esto es lo que me dieron, aquí estamos. Y justamente el que tiene, que está aquí, que tiene el letrero ahí que en la dice... página de color viene circulado. Viene circulado. Exacto. El chavo de lentes ahí está, son... mira, aquí están. Esa. ¿No? Aquí está, para poner los lentes así, para que me vean más cercano. El chavo de lentes que tiene el letrero que dice Telerisa miente. ¿Sí? Ese soy yo. Y atrás de mí está mi esposa gritando. Ahí estamos.
Entonces, ese fue mi regalo de bodas. Entonces me dijo, para que siempre, tú que eres el fan número 1 que conozco de Superman, para que siempre estés ahí en un cómic de ¡Qué Superman. increíble! Gran Estoy regalo. aquí y la verdad sí, era muy generoso, muy talentoso Bueno, Paco. pues, aquí en la Ahí mesa ya estamos. nos vamos a pelear. Es que es eso del fan número 1. Bueno, yo dejé de serlo hacia los 20 años, el fan número 1, pero sí, muchos años viví con Superman. Y bueno, se acaba el tiempo, pero no hablamos del gran personaje ese sí, que se roba la película. Qué error de marketing y tuvieron al meter toda la secuencia en el tráiler. Y cuando empieza la película y ves eso, que ya lo viste hasta el cansancio, le quita un poco de fuerza, me parece, el gran personaje que se roba la película, Crypto. Crypto, totalmente. Creo que, a ver, ya lo habíamos visto en los cómics, dijimos, necesitamos a Crypto en pantalla. Yo no lo había visto tal cual, no sé si exista. La versión anteriormente. animada. Hay una versión. Nada más en la versión película animada. animada. Es La la primera versión vez animada, es ¿cierto? la primera vez que aparece en cine. Y me encantó. Sí se roba la película. Me hubiera gustado verlo más. Fíjense que eliminaron una escena muy importante de Crypto justo para no meterse en varios conflictos. Ya saben, mucha gente que dice, no, es que si Crypto sale lastimado y es en contra de los perros. Ya saben. Entonces eliminaron ciertas escenas, pero creo que sí, Crypto es uno de los que se lleva la película. Arturo, Crypto. Crypto, híjole, Crypto es así como que delicado porque puede caer en lo payaso. Ajá. Y creo que la manera en la que lo hicieron, yo creo que hasta lo dijo James Gunn, que se basa en su perro también para hacerlo. Sí, en Osu. Osu es su perro. Es un perro latoso, como son esos, y además en ese tamaño de perro, es un perro latoso, no más que con superpoderes. Entonces, pues imagínate. Y yo creo que Crypto en mi generación, lo voy a decir tal cual, yo he platicado con muchos chavos de mi generación, me dicen, no me gustó mucho el hecho de que metieran a Crypto, pero para todos mientras más jóvenes son, más les gusta el Crypto. Y para ahora sí, otro comentario machista, para el género femenino es, en la sala. Claro, en la sala del cine. Y hoy en día Crypto se convirtió, como dice Violeta, es como que el roba escenas, porque cada vez que lo pones, es la primera vez que lo vemos en cine, y entonces lo hacen de una manera... Es latoso, más bien es simpático al borde del latoso, entonces te hace reír y justo cuando ya estás diciendo, ya quiten al perro, ya lo quitan, entonces como que tantito ya pero es, ya quítalo, pero ya, ¿no? ya quítalo. Entonces creo que las generaciones más jóvenes que hoy en día hay mucha conexión entre la gente y sus mascotas, especialmente con los perros. Hoy la resonancia, la resonancia que hay con Crypto, pues ya era hora de que también le tocara. Momo. Pues mira, Sí, justo, buen punto. mi perro se llama Crypto, entonces ya desde ahí ya estaba esperando ver esta película. Y creo que también en parte eso hace y baja a Superman a esta tierra porque tiene un perro que ni siquiera puede controlar. Algo que nos pasa a nosotros. A veces llego y ya me destruyó algo que era importante y dije, ay no, caray, y porque se me olvidó guardarlo, ¿no? Entonces, justo el ver ese tipo de escenas dices, también me puedo relatar con Superman. Entonces, Crypto también ayuda a justo... a esta, tú dices, humanizar, no tal vez no esa palabra, pero sí a bajarlo a la tierra y que no sea este Dios. Entonces, sin duda ayuda a eso, también ayuda a vender, sin duda ayuda a vender. Ya hasta nos compramos también un pin de Crypto. ¡Ay, guau! ¡Trae a Crypto! Justo, entonces, sin duda sirve para muchas cosas, para atraer al público, para vender y también para hacer que el personaje siga sintiéndose más cerca de nosotros. Y justo lo que decía rápido Arturo, que generaciones anteriores me dicen, es que a mí no me encanta. Y las muy nuevas, o sea, me dicen, es que estoy feliz porque salga Crypto. Entonces, ahí hay una onda, y no sé si es de generación o si de gustos. Pues es histórico. Cada cosa va dependiendo de su etapa, del momento en que se crea. Y justamente, lo decías muy bien, Arturo, estamos en la era de los perrijos. Tenía que salir un perrijo de la película y afortunadamente lo hace muy bien. Al grado de que se roba la película. Yo insisto, solo un error de marketing, haberlo puesto tanto. Además es la escena completa la que sale en las redes, ¿no? Entonces, empieza fría la película por eso. Sí. Arrancas y dices, es que eso ya lo vi hasta el cansancio durante 7 meses, ¿no? Claro. Y bueno, pues qué lástima que ya nos tengamos que ir. Podríamos seguir horas y horas aquí hablando de Superman. Todavía quedan muchas cosas en el tintero, pero la recomendación que hacía Violeta, vayan al cine, vean la película, aunque pues es la película que se supone sobre la que se va a construir la nueva etapa de DC, y está media flojona.
tiene sus puntos positivos, tiene puntos que nos gustaron mucho y que también seguramente les va a gustar a ustedes. Así que vayan al cine, vean la película, fórmense su opinión, coméntenla y pues bueno, pues ojalá. Felicidades a todos, a los fans muy fans, a los no fans tanto, a todo el mundo. Es una película, creo que hacía falta. Y pues le agradezco mucho, Momo Nerd, muchísimas gracias. Qué gusto, ojalá podamos coincidir próximamente en alguna otra. Es un placer platicar contigo. Bueno, Arturo, maestro, me declaro fan tuyo. Ya te había escuchado en radio ahí con nuestro buen amigo. Y muchas gracias por asistir a la plática. Gracias. Violeta, como siempre, admiro tu trabajo. Qué padre que entrevistaste a los protagonistas, a el director. Y bueno, pues igual, ojalá coincidamos más seguido por acá. Yo feliz de estar contigo, muchas gracias. Y que haya más espacios así. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Superman, la nueva película Superman del 2025.